Hola, somos La Cosa. La Cosa, este virus que nos pasó por encima, nos obligó a pensarnos de nuevo, a pensar distinto, a preguntarnos si hacemos sentido, desde dónde enunciamos y por qué enunciamos. La Cosa, para pensar autocríticamente. Aquí la tenemos a Amparo Marroquín. En la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en el Departamento de Comunicación y Cultura, en San Salvador, en El Salvador. Amparo dice: soy hija de la guerra salvadoreña, y hubo muchas despedidas y muertes que la marcaron profundamente y la hicieron lo que es ella hoy. Fue educada en un colegio de monjas con la teología de la liberación, y su segundo trabajo fue como una asistente de producción en una película sobre la guerra. ¿Qué estudió Amparo y qué está enseñando Amparo? Estudió comunicación y periodismo en la UCA, hizo su trabajo como fotógrafa, un reportaje fotográfico sobre prácticas religiosas, y ahí decidió que quería ser fotógrafa. Pero dice que se le atravesó la academia. Empezó a trabajar con profesores, estudió pedagogía durante 2 años y luego se fue a México a estudiar. Y ahí se dio cuenta que le gustaba mucho eso del universo del pensamiento crítico. Hizo su doctorado en filosofía en la UCA y ahí ha dado clases de hace 25 años y sigue dando las clases. Lo que ella investiga, estudia sobre inmigración, fronteras, cultura, pandillas, ecología. Esta cosa a mí me está obligando como a nombrarme y a preguntarme, es decir, empecé a ver, digamos, que de alguna manera yo tengo como un territorio, eso sí puedo decir que lo tengo, y el territorio es Centroamérica. Creo que en Centroamérica estamos pasando como de la precariedad a la prescindibilidad. Vivimos siempre como la precariedad. Y tengo un activismo que es el tema de la migración y de lo que los medios piensan, y una narrativa que me la da mucho esa formación que tuve de revisar lo popular, las fiestas, la música y los medios. Yo entro a la modernidad para descubrir la manera como se han nombrado las subjetividades centroamericanas y esas subjetividades que se inventó Occidente, pero que en el caso de Centroamérica, sobre todo de Honduras, Guatemala y El Salvador, que son los países que yo más he trabajado, son dos subjetividades opuestas. Por un lado está la del migrante, y la del migrante es como la narrativa mágica y maravillosa que tenemos en el caso de Centroamérica, que es la narrativa de la posibilidad, la narrativa de salir del agujero de la precariedad donde se encuentra. Entonces yo empecé a hacer un trabajo que era revisar cuáles eran las narrativas con las que los medios de comunicación construían a los migrantes. Y lo que empecé a encontrar, digamos, analizamos 20 años de discurso mediático en los periódicos, y nosotros descubrimos que había una especie del viaje del héroe, que los guiones de las películas trabajan sobre la migración, donde todos los periódicos nos mostraban al migrante como alguien que salía del mundo ordinario y atravesaba el mundo extraordinario y pasaba una serie de pruebas. Y después lograba vencer todas esas pruebas, entraba a los Estados Unidos, empezaba a trabajar y regresaba. Y afuera regresaba físicamente, regresaba en forma de remesas. Entonces, era muy difícil decirle a la gente que no migrara cuando nosotros teníamos a los medios de comunicación todo el tiempo diciéndole a la gente que lo más heroico que puede vivir en su vida es la migración, es el proceso de migrar, es el proceso de irse. Pero al mismo tiempo, al tiempo que había una narrativa profundamente heroica, había una narrativa profundamente criminalizadora de la posibilidad de migrar, que estaba vinculada al hecho de fracasar en el proyecto migratorio. Si fracasa en el proyecto migratorio, lo van a deportar, pero si lo deportan, entonces ahí sí usted ya no es el héroe, sino que usted va a ser el antihéroe. Entonces nosotros empezamos como a documentar esto. Y esa narrativa que criminaliza al migrante, el sur la termina asumiendo como un espacio de la cristianísima culpa, ¿no? Digamos, es decir, nosotros hemos tenido sistemáticamente dirigentes que han insistido en que los migrantes son los que tienen la culpa de todo lo que está pasando. Pero para los centroamericanos, para los salvadoreños sobre todo, el migrante es un sujeto popular bueno, y el marero sería el sujeto popular condenable.
lo que he venido trabajando es cómo la pandilla se instala como una semiótica del miedo y que tiene que entenderse en el contexto de transformación de las pandillas a partir de una herencia y un ejercicio sistemático de políticas de tolerancia cero. Y entonces acá, digamos, después de muchas discusiones, hemos construido como una especie de línea del tiempo de qué es lo que ha pasado a nivel mediático con el tema de las pandillas. Las pandillas se han venido transformando y parte de la transformación tiene que ver con esa narrativa que hemos construido sobre este tema. Digamos, desde la hipótesis que hemos venido discutiendo con muchas personas que trabajan en este tema, digamos, la pandilla se va profesionalizando en la medida en que los medios de comunicación han convertido a las pandillas en el espectáculo de la otredad y en los culpables de todo lo que sucede en el caso del país. Lo que finalmente va a terminar en un proceso en donde las pandillas terminan construyéndose como actores políticos que se dan cuenta que son capaces de arrodillar al Estado en la medida en que juegan con la cantidad de homicidios. Sin embargo, lo que nosotros nos dimos cuenta en el monitoreo que hemos ido construyendo sobre este tema es que la semiótica del miedo no solo es un instrumento útil de control social, sino también una herramienta súper eficaz de marketing político y que las notas sobre pandillas suben cuando hay campaña electoral y cuando termina la campaña electoral baja la cantidad de notas sobre pandillas. Y esa forma de hacer política electoral está arraigada en una matriz cultural autoritaria y profundamente militarista. Entonces, digamos, esa matriz autoritaria me parece a mí que sigue funcionando en muchos ámbitos, pero sobre todo funciona muy bien para seguir construyendo la otredad. Lo que yo miro en las narrativas y en el discurso es cómo se ha venido construyendo una otredad, que es una otredad que tiene que ser lo suficientemente definida como para poder ubicarla, pero lo necesariamente indefinida como para poder apelar a ella según el momento político. Es decir, en un momento son las pandillas, pero en otro momento son las feministas, pero en otros momentos son los organismos internacionales, ¿no? Pero también en algunos momentos yo trato de pensar si hay estrategias para salir de esta modernidad y desde dónde puedo salir. Y entonces ahí yo me encuentro, digamos, con el lugar de lo popular, que en el caso de la migración la deberíamos de leer en este momento como un espacio de desobediencia civil colectiva, de desobediencia civil desde lo popular. He venido trabajando durante mucho tiempo la música sobre la migración, los corridos de migrantes, en particular, por ejemplo, los de los jornaleros y de la Asociación Nacional de Jornaleros en Estados Unidos, que tiene una radio jornalera en Los Ángeles y que tienen un trabajo súper interesante en relación justamente a cómo ellos encarnan, digamos, este trabajo político de migrar como una desobediencia civil. Otra cosa que yo estoy trabajando, digamos, es como el lenguaje, sobre todo desde las artes, de alguna manera también contribuye a que entendamos en Centroamérica qué es esta desobediencia civil. Entonces, bueno, yo pienso que a veces lo que yo hago es habitar una modernidad periférica desde un lugar que no existe, que es El Salvador, que normalmente nunca nadie oye hablar de El Salvador, salvo alguna gente como la que habita la cosa, que siempre piensa desde un lado periférico, ¿no? Y bueno, este es un pensamiento de Simone Weil que a mí siempre me gustó mucho y que siento que sintetiza lo que yo hago. Que dice, no es que yo me sienta en la capacidad para la creación intelectual, pero siento obligaciones que guardan relación con ella, no es culpa mía, no puedo evitarlo. Nadie que no sea yo puede apreciar esas obligaciones. Las condiciones de la creación intelectual o artística son algo tan íntimo y secreto que nadie puede penetrar en ellas desde fuera. La cosa.